Hola chicas, ¿cómo están? Ahora nuestra clase de Brajot. Hoy vamos a hablar de las otras bendiciones, ¿ok? Gefen, voy a intentar hacer también Etz Adama. No sé si vamos a tener tiempo de pasar todo. Vamos a ver cómo va a estar el vídeo, el bebé, la familia y todo. Todo que hace mucho ruido aquí en mi casa. Ok, entonces vamos a hablar del vino o del jugo de uva, que la braja es Geffen, ¿ok? Boré pri a Geffen. Entonces, lo que pasa es, cuando una persona va a beber vino, esa es la bendición, ¿ok? Para beber vino, no para comer uvas. Para comer uvas es otra cosa. Estamos hablando del vino, de la bebida y del jugo de uva. La primera braja es Boré pri a Geffen. Y si uno bebe un revi'i en menos de 30 segundos o un minuto, entonces debe decir la última braja, que es Men Shalosh, la misma de Mesonote que hablamos en la otra clase, pero en vez de hacer a la mejilla, uno va a hacer a la Geffen, ¿ok? Entonces es la misma bendición, pero cambia solamente las partes que debe ser para Geffen. Ustedes van a ver, si ustedes tienen ahí la mejilla, que la oración está dividida en 3 partes. ¿Ok? Entonces por eso que ustedes siguen lo que comieron. Entonces se fue jugo de uva, beberon. Entonces siguen a la Geffen, no van a hacer a la mejilla. ¿Ok? Por el grano, ¿sí? Por la bebida, por el vino. Ok, entonces la cantidad ya hablamos. Un revi'i en 30 segundos o un minuto. Ok, entonces hace esa oración. La hace mucho, toda la semana, después de Havdalah. Ok, que una persona toma solamente el vino, entonces hace eso. Ahora, si el vino, uno va a beber el vino en una comida, ok, por ejemplo, cuando uno hace en Shabbat, nosotros tenemos el Kiddush y después hacemos a Motzi. Y entonces terminamos todo con Birkat Hamazon. Birkat Hamazon ya va a cubrir el vino, ¿ok? El vino, la última bendición. Entonces no hay que hacer Birkat Hamazon y hacer también para la bebida del vino. Birkat Hamazon cubre todo que uno comió o bebió. Ahora, la diferencia está, eso no hablé en el otro vídeo, cuando una persona va a comer pan, ¿ok? Y hace motzi. Y junto con el pan va a beber algo. Esa bebida, hay opiniones que dicen que no es necesario decir una bendición para ella, porque uno es como que está bebiendo por cuenta del pan, para acompañar el pan, ¿ok? Entonces, por la mañana, si una persona va a hacer un sándwich, un pan con queso, y toma ahí un café con leche. Ese café con leche, cuando uno hace la bendición de Motzi, ya está incluso el café con leche. Ahora, si una persona quiere hacer una otra bendición, lo que hace, prepara el pan, hace motzi, hace letadai, hace motzi, y después que empieza a comer, entonces no tenía en mente que iba a tomar un café, y entonces prepara el café, entonces tiene que hacer shakol, ¿ok? Shakol para el café, ¿ok? Pero cuando termina de comer todo, va a hacer Birkat Hamazon, ese café que ya hizo la bendición, ya está incluso en Birkat Hamazon. No tiene que hacer otra vez una otra bendición, que en ese caso tal vez no necesitaría, pero si fuera una otra bebida. No hay que hacer, ya está incluso en Birkat Hamazon. ¿Ok? ¡Tutu! Ahora hay un otro caso. Por ejemplo, yo empecé a comer, ¿ok? Y ahora, no sé, mi esposo me llama, vamos a tomar un vaso, una copa de vino con esa comida, con ese pan que estamos comiendo. Ok, ahora el vino, ok, o hasta mismo que sea al inicio de la comida, ok, yo hice motzi, yo comí un pedazo de pan y ahí hay una botella de vino. El vino es una bebida más elevada, entonces yo no la incluyo en mi amotzi, ok, entonces para todas las bebidas, cuando están acompañadas de pan, ya están inclusas en la motzi. Pero el vino no. El vino siempre hay que hacer una braja especialmente para el vino. La primera braja. Pero cuando yo termino, sí, yo lo incluyo en la amotzi. ¿Ok? Ese es el punto del vino que yo quería hablar con ustedes.
Ahora yo quiero hablar un poco con ustedes de Sheakol Niyah Bidevaro, que es la brajá para las bebidas de comidas que no son específicas, como del árbol o del suelo. Yo quiero poner aquí Sheakol, porque es una de las bebidas también. Entonces vamos a hacer junto con Geffen. Yo quiero hablar mucho del tema del agua, ¿ok? El agua, muchas veces las personas toman agua no porque como que tienen placer en beber agua, pero sí porque es una necesidad del cuerpo. Entonces por eso que se dice que el agua no hay que decir la brajá por nefashot. Aunque uno beba en 30 segundos un reví, 30 segundos o un minuto un reví. ¿Ok? No se dice. Hay opiniones que dicen que sí que hay que decir, pero si uno no dice también está correcto. ¿Ok? Y la bendición del agua también es diferente porque una persona puede poner como una botella de agua por la mañana, hacer la bendición y poner en cuenta que esa agua es para todo el día. Entonces, cuando el agua es para todo el día, aunque una persona va a poner más agua, por ejemplo, yo bebí mitad de la botella. Yo quiero poner más agua ahora. Como yo todavía tengo agua ahí, que yo bendecí por la mañana, yo no tengo que hacer otra vez la bendición. ¿Ok? Yo sigo bebiendo ahí y no hay que hacer brajá, bendición todo el tiempo que voy a beber. ¿Ok? Solo hago una bendición por la mañana con la intención que es para todo el día. Y ya está listo. Cuando se cambia algo, por ejemplo, yo estoy en mi casa ahora, ¿sí? Porque por la corona. Entonces yo tengo un vaso ahí y ese vaso yo tomo mi agua por la mañana y yo ya hago la intención que es la bendición para todo el día. ¿Por qué? Porque yo bebo mucha agua. Y si yo voy a hacer bendición todas las veces que voy a beber, es como que voy a hacer en vano. ¿Ok? Ahora, lo que se pasa. Esa bendición solo es válida cuando uno está con el agua, vamos a decir, en el mismo lugar. Entonces, cuando yo salgo, es como que yo rompí con esa bendición. Entonces, yo salgo de mi casa y vuelvo después de una hora. Cuando voy a beber agua otra vez, entonces ahí sí yo hago otra vez la bendición. ¿Ok? Es la misma cosa, es en cualquier situación, con cualquier comida, vamos a decir así. Si uno come algo aquí, ¿ok? Yo comí el pastel y no tenía la intención de salir, pero por alguna razón yo salgo, ¿ok? Y después yo vuelvo otra vez. Si no tenía intención alguna de salir, yo tengo que hacer otra vez la bendición por la comida, porque es como que yo empiezo otra vez a comer, ¿entienden? Esa es la misma idea con el agua, ¿ok? Y también cuando se cambia el lugar que uno come, ¿ok? O que bebe el agua también, si no tenía la intención. Si yo empiezo a comer aquí y voy a un otro lugar para comer lo que estaba comiendo antes, yo tengo que hacer la bendición ahí otra vez, ¿ok? Es así que funciona. Lo que más yo quiero hablar con ustedes. Ok. La última bendición para las bendiciones de Sheakol, que son para los líquidos, que también siguen la misma ley, ¿ok? Es un revi'i en 30 segundos a un minuto. La última bendición es Boré Nefashot. Entonces hay que poner atención, porque por ejemplo, para café, o para una sopa, o para un té, que son bebidas muy calientes y que uno probablemente no consigue beber en 30 segundos o un minuto un reví, no se hace Boré Nefashot, ¿ok? Hay que poner mucha atención con eso. Y si uno tiene duda, se debe decir Boré Nefashot, ¿ok? ¿Ustedes entienden cuando yo hago Boré Nefashot? Cuando yo hablo Boré Nefashot, ¿cuál es la bendición? Es la última bendición para comidas y bebidas que tienen la primera bendición de Sheakol. Si ustedes no saben dónde está Boré Nefashot en el Sidur de ustedes, me hablen en privado o envíen un mensaje o algo así y yo explico para ustedes dónde está, ¿ok? Que eso ustedes tienen que practicar y tienen que aprender de memoria, porque es una bendición que nosotros hacemos mucho y muchas veces preguntan en el Beit Din para decir la braja Boré Nefashot, ¿ok? Es importante saber de memoria. Déjame ver por qué estoy hablando de eso.
Otra cosa importante. Para hacer la bendición Boré Nefashot o a Geffen, uno debe consumir, ¿ok? Lo que hablamos ya más 5 o 6 veces. Y también hay un tiempo. El tiempo para hacer esa bendición es de a lo mejor 30 minutos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese tipo de bebida no es como una cosa que se queda muy pesada en su estómago. Entonces, muchas veces después de 30 minutos, uno ya no va a recordar lo que comió, lo que bebió, ¿ok? Es una comida como que se siente muy leve, ¿ok? Entonces, el ideal es, claro, siempre hacer así que termina de comer, beber, ya hace la bendición final. Pero si uno tiene, no sé, se olvida o algo así, tiene hasta 30 minutos, el máximo 72 minutos, si todavía se siente lleno de lo que bebió, ¿ok? Si se pasó 30 minutos y ya no siente que está lleno de lo que bebió, de lo que comió, no está permitido hacer Boré Nefashot. Y también no está permitido hacer Boré Nefashot si uno no está seguro que consumió la cantidad exacta, que es un revií o un kazait, si hablamos de comida, en el tiempo de 30 segundos a 1 minuto. Si tiene dudas, no debe hacer. Lo que se puede hacer es pedir para una otra persona que está también bebiendo vino o que también necesita hacer Boré Nefashot y está segura que necesita hacer Boré Nefashot, pedir a esa persona que te ponga en cuenta cuando va a decir la bendición. ¿Ok? Eso sí está permitido. Y ay, sí. Eso sí está permitido, ¿ok? Déjame ver, es que son temas muy diferentes, entonces si me perco un poco, ustedes me ayudan en la próxima clase para que me recuerde, ¿ok? Una otra cosa interesante también que yo quería comentar con ustedes. Ustedes todavía no tienen todas las bendiciones, no hablamos de Adamá, Etz, pero lo que yo quería decir a ustedes es lo que se pasa cuando uno va a visitar a alguien. La persona ofrece a ustedes comida, ¿sí? Lo que pasa es que a veces cuando vamos a visitar, la persona que nos invita trae ahí algunas comidas, pero después trae otros tipos de comidas. Entonces, ¿cómo se hacen las bendiciones en esta situación? Entonces, por ejemplo, primero ella me trajo agua, ¿sí? Porque llegué de la calle, estoy con mucha sed, me ofrece agua. Yo voy a beber, voy a hacer la bendición de agua. Ahora me pasó como 30 minutos, ahora vamos a comer algo. Y ahí ella me traje, no sé, otras cosas. Me traje, vamos a decir, algunos tipos de, ¿cómo se habla? Chips, snacks, ¿ok? Y me traje también una otra bebida, que no sea Geffen, una otra bebida, un jugo, ¿ok? Ahora yo hice ya todavía Sheakol. Entonces yo debo hacer otra vez Sheakol o no debo hacer Sheakol. Entonces sí, si una persona no tenía idea que iba a comer algo, iba a beber algo, puede decir otra vez Sheakol. Pero hay opiniones que dicen que no, porque ya dice Sheakol la primera brajá, no debe decir otra vez. Entonces a lo mejor es que cuando uno hace la primera bendición de cualquier una de las bendiciones para comida, que ya ponga intención que se va a ver otra comida que necesita de esa bendición, ya está inclusa. ¿Entienden? Ya incluí también esa comida. Entonces yo voy a hacer mi bendición para mi agua, pero con la intención que si hay alguna otra cosa de Sheakol que la persona me va a traer, ya está incluso. ¿Ok? Así con todo. Ahora ella también me trajo unas naranjas, ¿ok? Para comer. Entonces cuando yo como las naranjas, yo estoy pensando, si me traje también manzanas, ya está incluso. ¿Sí? Así lo hacemos. Y con todas las otras comidas. Eso que yo quería decir a ustedes. Ya. Ahora yo quiero decir a ustedes las otras dos brajot, ¿ok? Entonces tenemos Etz y Adamá. Etz para los frutos de la tierra y Adamá para los frutos del suelo, ¿ok? Ahora Etz, nosotros vamos a dividirla en dos grupos.
¿ok? Porque nosotros tenemos etz, que son de Israel, que son los frutos de Israel, y los otros frutos. Por ejemplo, la manzana, la braja es etz, pero no es un fruto de Israel, ¿ok? Entonces ahí hay una diferencia. Entonces la primera braja para los frutos que nacen en árboles van a ser siempre etz, ¿ok? Ahora, la última bendición, si yo como un fruto de Israel, yo voy a hacer la bendición Men Shalosh, que son las para los frutos de Israel, con la agregación de etz, ¿ok? Entonces, Men Shalosh tiene tres partes. Tiene Alamehia, que son para los granos, para mesonot, vamos a decir así, mesonot, que es más fácil. Hay la parte que es para Geffen, que es jugo de la uva. Y hay la parte que es para los frutos de Israel, ¿ok? Que es etz. Ahora lo que pasa es así. Eso es difícil, ustedes tienen que concentrarse. Si una persona me trae frutas, y ahí hay un plato con frutas. Hay manzanas, naranjas, tamar. ¿Cómo se habla tamar? Támaras, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los frutos de Israel? Primero, ¿cuáles son los 5 frutos de Israel? Tenemos támaras, granada, vamos a ver si yo sé en español. Támara, granada, uvas, aceituna y yo creo que se llama higo. ¿Sí? No sé, si no es, ustedes me dicen cuál es el correcto. Me dicen cuál es el correcto. Ok, yo comí de los 3. Entonces yo hice etz una vez con la intención de comer todas las frutas del plato. A lo mejor que yo come primero la fruta de Israel, ¿ok? Como primero támara. Y después los otros frutos, ¿ok? Siempre por orden del fruto más elevado. Y cuando yo termino, como yo tenía ahí una támara, yo voy a hacer Men Shalosh para los frutos. Y eso ya incluye los frutos de Israel, los frutos que tenían ahí que no son de Israel, pero son etz, que es naranja y manzana. Ya están inclusos en mi braja de Men Shalosh, ¿ok? Por cuenta que estoy haciendo para el fruto de la támara. Ahora, si yo tengo en el plato támaras, ¿ok? Naranja, manzana y fresas. Lo que pasa es que las fresas, la braja no es etz. Fresas, la braja es adamá, porque nace en el suelo. Entonces, las fresas, cuando yo termino de comer todo, primero que tengo que hacer separada la bendición para las fresas, ¿sí? Lo hago adamá. Y cuando yo termino, yo hago Men Shalosh para las támaras, incluyendo ya manzanas y las naranjas, pero las fresas no incluyen, porque la bendición de las fresas no es etz. Entonces, las fresas, yo tengo que hacer la bendición Boré Nefashot. Solamente si yo comí un revi de fresa, un casaite de fresas en menos de 4 minutos, ¿ok? Vamos a decir que son 3 fresas, más o menos, ¿ok? Entonces yo puedo hacer Boré Nefashot, si no, no lo hago. ¿Entendieron bien esa parte? Después en la tarea, ustedes van a tener la pregunta. Vamos a ver si ustedes entendieron de verdad. ¿Ok? Otra cosa que cambia es que ustedes se recuerdan que hablamos que a Mutzi uno debe hacer la bendición final donde comió. ¿Ok? Si uno no puede hacer, entonces tienen que comer donde va o guarda un pedazo del pan para terminar de comer ahí. O come un otro pedazo de pan otra vez con la bendición, o come un mesonot para entonces poder decir Birkat Hamazon. Cuando hablamos de mesonot es la misma cosa, ¿ok? Mesonot también. Uno debe decir la bendición donde comió, ¿ok? Y si no dice la bendición y sale del lugar donde va a llegar, debe otra vez comer algo de mesonot. No hay que decir la braja, ¿ok? Porque ya dice la braja, pero come otra vez algo de mesonot y entonces puede decir la braja Men Shalosh, ¿ok? Ahora eso no se pasa con Geffen o con etz o con adamá. Si uno se olvida de decir Boré Nefashot cuando termina de comer y sale para algún lugar,
la persona puede decir, aunque no coma otra cosa de Adama o cosas así, ¿ok? Está permitido. Solamente decir la bendición, ¿ok? Vamos a ver si no me olvide de más nada. Y no se olviden del tiempo, 30 minutos también. 30 minutos, 72 minutos si todavía sienten que la comida está ahí pesada en el estómago. Y se pasa 72 minutos, ya perdió la braja, ya no dice nada. ¿Ok? ¿Qué más que yo quería decir a ustedes? Una cosa importante es que para los frutos de Israel, en la Men Shalosh, cuando es un fruto de Israel, de la tierra de Israel, se cambia una frasita chiquita de la bendición, ¿ok? Busquen ahí en Men Shalosh de ustedes, si ustedes tienen la anotación, como que cambia una palabra, que es por las frutas, ¿ok? Perot. Si ustedes encuentran. Porque a mí es difícil de hablar de eso sin estar aquí con ustedes para que ustedes puedan ver. Si no entienden, entonces yo voy a encontrar una manera de hacerlo, ¿ok? Muy bien. Déjame ver. Ok, fui a buscarlo. No para un segundo. Déjame ver si no me olvidé de nada, ¿ok? Ok, hablamos de eso. Sí, solo una cosita más que no sé si se quedó claro con ustedes, ¿ok? Entonces, hablamos hoy de la braja de Geffen, Borepria Geffen. Hablamos de la braja Sheakol Niyab de Varó. Hablamos Borepria Etz, ¿ok? Borepri Adama, ¿ok? Entonces, Geffen es para el vino, Sheakol es para todas las comidas, bebidas que no son de la tierra, que no son del suelo, cosas así. Hablamos de Etz, que son los frutos que nacen en el árbol, que es la misma braja tanto para los frutos de Israel como para los frutos que no son de Israel. Hablamos de Adama, que son los productos del suelo, ¿ok? Y hablamos cuáles son las últimas brajot para todos. Entonces hablamos de Men Shalosh, ya habíamos hablado de Mesonot, ¿ok? Y hoy entonces agregamos Etz, que son para los frutos de Israel, que hablamos de los 5 frutos de Israel. Y hablamos también de Geffen para el jugo de uva o del vino. Hablamos de la cantidad, ¿sí? Un reví, 30 segundos, 1 minuto. Kazait, un kazait para los sólidos, ¿sí? Un kazait, menos de 4 minutos. ¿Y qué más que hablamos? Hablamos también del tiempo, 30 minutos, 72 minutos, ¿sí? Y creo que terminamos con eso. Ahora lo que yo quiero enseñar a ustedes es el orden de las brajot. Por ejemplo, a veces uno tiene un plato de comida y no hizo motzi, ¿ok? Por ejemplo, voy a comer mi almuerzo ahora, no voy a comer pan, tengo un plato con diversos tipos de comida. Entonces yo tengo, por ejemplo, arroz, frijoles, tengo carne y tengo una ensalada, ¿ok? Y voy a comer eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi bendición? Entonces yo miro el plato y yo siempre empiezo por el orden del más elevado hasta el más bajo. Ahí yo tengo mesonot, ¿sí? Por el arroz. ¿Se recuerdan que mesonot, para el arroz se hace mesonot como la primera braja? No por la última. La última es borene fashot. Pero la primera sí es mesonot. Entonces, el ideal, vamos a decir así, a lo mejor que empiece con mesonot. Entonces, toma un poco del arroz, hace la bendición, come el arroz. Come, termina, ahora va a un otro grupo de alimentos. Yo hablé que tenía ahí frijoles y verduras, ¿sí? Entonces, frijoles y verduras yo pongo adamá, ¿ok? Entonces voy a hacer adamá. Tomo un poco de cada uno de las verduras. Si no puedo tomar de todas, tomo de 1 o 2. Con la intención que es para las otras verduras del plato. Hago mi brajá, boré, pri, adamá. Como, termino de comer.
¿ok? Ahora tengo la carne. También tal vez un vaso de agua o un vaso de jugo, cosas así. Pongo la intención en todo que echacolhe. Hago la bendición o sobre la carne o sobre el líquido. Lo tomo, lo como, lo que sea. Y ya bendecí por todo ahí, ¿ok? De este plato que yo tenía, ¿ok? Ok, ahora yo sabía que yo iba a comer un postre, por ejemplo, y de postre yo decidí comer unas támaras, ok, voy a comer unas támaras de postre. Entonces yo puedo seguir comiendo, tomo mis támaras y como. Hay también la opción, si yo no quiero seguir comiendo, yo puedo como que encerrar mi comida. Hago las bendiciones que necesito. Aquí, en todas esas comidas que hablamos al final, ¿cuál es la bendición? Vamos a hacer unas preguntas así para ustedes. Pero la bendición iba a ser Borene Fashot, ¿sí? Entonces yo hago Borene Fashot, terminé. Ahora yo voy a comer mis postres. Entonces tomo mis támaras, hago la bendición de Etz. Voy a comer también, creo que unas manzanas o algo así. Ok, ya hice la bendición de Etz una vez, no voy a hacer otra vez, ok. Quiero fresas también. Fresas sí, voy a hacer la bendición porque es Adamá. Termino las frutas, ahora tengo que hacer otra vez las bendiciones finales. Voy a hacer entonces Borene Fashot para las frutas que tenía, aunque sea. Si yo comí, un revi o más. La misma cosa también, Min Shalosh para las támaras, si yo comí un revi o más. Un revi de támaras, una támara no es suficiente, hay que ser 2 o hasta mismo 3, ¿ok? Entonces pongan atención a eso también. Una otra opción también sería seguir comiendo los postres sin hacer la bendición y después hacer la bendición final, siempre analizando lo que hay que bendecir, ¿ok? Y si uno hizo amotzi, entonces no hay que bendecir la comida del plato. Ustedes cuando hacen amotzi, están haciendo por el pan y por todo que ustedes van a comer en esa comida. Todo que se come con pan. Entonces ahí hay opiniones que dicen que a lo mejor que cuando uno termina de comer, debe encerrar la comida, hacer Birkat Hamazon y entonces seguir con los postres, ¿ok? Esa es la manera más correcta. Y entonces hace otra vez las bendiciones como decimos de las frutas que yo comí, ¿sí? Entonces yo terminé mi comida, yo hice Birkat Hamazon, ahora voy para los postres. Voy a comer mis támaras, bla, 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 y hago las bendiciones iniciales y después las finales. O yo puedo seguir comiendo mis támaras, hago las bendiciones, porque támara yo no como con pan, ¿ok? Entonces yo tengo que decir la bendición para las támaras separadamente. ¿Ok? Ahora si es, por ejemplo, un pastel que voy a comer de postre, hay personas que dicen que no se bendice el pastel porque es también de harina, ya está incluso en el Birkat Hamazon, ya está incluso en la motzi. ¿Ok? ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿Está claro? Si no está claro, en el próximo vídeo yo empiezo de ahí, pero yo voy a enviar a ustedes tareas preguntando de esas cosas, entonces yo voy a ver si ustedes entendieron o no entendieron. ¿Ok? Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.